Hola, ¿qué tal? Ya está aquí el marzo asiático. No, mentira, el marzo asiático ya se ha terminado, ya ha finalizado. Y yo tenía todas las ganas de traeros a principios de mes un vídeo con recomendaciones para leer durante este marzo asiático. Pero bueno, ha pasado la vida, ha pasado el tiempo y al final no he grabado. Entonces, estando ya a mediados o finales de mes, no tenía mucho sentido que yo os trajera un vídeo con recomendaciones para leer durante este marzo. Así que he decidido traeros directamente el resumen de lecturas que he estado haciendo durante este marzo asiático. La mayoría han sido lecturas asiáticas y así este vídeo pues sirve un poco de vídeo de resumen de lecturas del mes. A lo mejor estas lecturas os pueden servir como recomendaciones para futuros marzos asiáticos. Bueno, o cualquier mes del año, porque tampoco hace falta que se lean lecturas asiáticas solo en marzo. El marzo asiático es una iniciativa que creó Magrat del canal Magrat Ajos Tiernos y a mí es una iniciativa que me gusta mucho y la verdad es que sigo desde hace años y siempre intento leer más libros asiáticos durante este mes de marzo. Así que este año no podía ser menos. Las reglas de esta iniciativa tampoco son súper estrictas. Básicamente consiste en leer libros asiáticos de cualquier país que tú quieras. La intención es un poco leer autores de estos países, pero bueno, también valen libros que estén ambientados en estos países o autores que tengan ascendencia asiática. Al final, de una forma o de otra, sirve para entrar un poco en contacto con este tipo de literatura y con esta cultura. En este vídeo yo os voy a hablar de 5 lecturas y he decidido dividirlas por país porque justo coincide que cada una es de un país diferente, así que vamos allá. La primera lectura de la que os quiero hablar, y ya estoy haciendo trampas porque no es una lectura que leyera en marzo, de hecho la leí a principios de este año, pero bueno, como al final es una lectura de una autora japonesa y es una lectura japonesa, pues cuadraba perfectamente para este vídeo, así que he decidido incluirla también aquí. El libro del que os hablo es Earthlings de Sayaka Murata, que es la autora de La Dependienta, que es un libro que se hizo bastante famoso en su momento y la verdad es que tuvo bastantes buenas críticas. A mí La Dependienta me gustó bastante, entonces cuando vi que esta autora había sacado este libro, y de hecho lo vi recomendado en algunos canales de YouTube, pues me llamó bastante la atención y decidí animarme. Tanto el libro de Earthlings como La Dependienta tratan algunos temas y algunos puntos en común. Creo que en ambos libros la autora hace una crítica bastante aguda, bastante precisa y bastante descarnada de la sociedad moderna, concretamente de la sociedad japonesa. Sin embargo, Earthlings, a pesar de tener los mismos temas que La Dependienta, coge esta crítica y estos mensajes y los lleva bastante más al extremo. Es una lectura muchísimo más rara, muchísimo más bizarra que La Dependienta. La protagonista de Earthlings es Natsuki y el libro podemos decir que está un poco dividido en dos partes. La primera parte es la infancia de Natsuki y la segunda parte es su vida adulta. Durante la infancia de Natsuki podemos ver que nuestra protagonista tiene una vida bastante dura y que está muy marcada por el abuso por parte de los adultos hacia ella, tanto de su familia como de profesores, como de adultos conocidos. La verdad es que tiene que pasar por situaciones muy duras y muy traumáticas y de hecho este libro podría tener varios trigger warnings. Y Natsuki es un personaje que para escapar un poco de esta realidad, ¿no? De este mundo tan duro, ella recurre a su imaginación desbordante de niña. Así que el libro es un contraste muy fuerte entre la cruda realidad de la infancia de Natsuki y también estas fantasías, ¿no? A las que ella se entregan y en las que ella intenta vivir la mayor parte del tiempo un poco como método de protección. También va a ser aquí muy relevante su vínculo con su primo Yu, que también tiene una imaginación desbordante como ella y que van a compartir juntos muchas de estas fantasías. Durante la primera mitad ya queda claro que Earthlings es un libro bastante duro, que toca temas bastante dramáticos, pero es durante la segunda mitad cuando realmente el libro empieza a tomar un giro un poco más brusco y cuando las cosas se empiezan a salir de madre. En la segunda mitad esta crítica hacia la sociedad moderna se hace muchísimo más explícita y muchísimo más constante. La autora de nuevo trata temas que ya estaban presentes en La Dependienta, como esa presión de la sociedad moderna porque todos los individuos sigan el camino que ya está marcado y que ya está definido para ti, como si alguien se sale de las expectativas, ¿no? De la sociedad, de lo que todos esperan de ti, todo el mundo confabula para volver a meterte en el redil y cómo todo el mundo te presiona como para que hagas lo que se espera que tú hagas. Si hay algún individuo o algún personaje que se salga un poco de lo establecido, de lo normal, el machaque constante de toda la sociedad para que vuelvan a adaptarse y a encajar en este molde. Como ya he mencionado, la segunda mitad de Earthlings, la verdad es que se vuelve la cosa bastante extraña. La autora, digamos que coge esta idea y la lleva al máximo, al extremo,
hasta sus últimas consecuencias. A mí esto es algo que me ha gustado. Earthlings al final creo que es un libro que tiene mucha fuerza, que es muy potente y que no te va a dejar indiferente. Es uno de estos libros que impacta. El final es bastante choqueante, la verdad. De nuevo, creo que el libro podría tener algunos trigger warnings, digamos que roza un poquito el body horror y tiene algunas escenas pues un poco fuertes dentro de su extrañeza, de su rareza. Es un libro que se disfruta un montón, que creo que aporta un diálogo y una reflexión muy interesante y que yo sin duda recomiendo. Si no habéis leído a la autora, yo recomendaría leer primero La Dependienta, porque es un poco más normal, dentro de que también tiene sus rarezas como libro. Y si os gustó La Dependienta y queréis leer más de la autora, sin lugar a dudas os recomiendo que sigáis con Earthlings, porque es un poco la misma atmósfera, la misma esencia, pero muchísimo más extrema. Así que Earthlings ha sido una buena lectura, una lectura de estas que no dejan indiferentes. Yo creo que le puse unas 3 estrellas y media de 5. Tampoco ha sido una de mis lecturas favoritas de todos los tiempos, pero sin lugar a dudas es un libro que recomiendo si os apetecen estos temas y os apetece alguna lectura japonesa. Vayamos ahora con la siguiente lectura del marzo asiático. Esta sí ya es una lectura que hice durante el mes de marzo. Vi, de la autora Kim Thuy. De esta autora yo ya había leído Ru, que es su novela más famosa, podríamos decir, y tengo que decir desde ya que si tengo que elegir entre Vi y Ru, creo que me quedo con Ru. Me pareció más emotiva, más triste, más llena de sentimientos, mucho más poética en algunos aspectos, pero ambas comparten muchísimo de la esencia de esta autora, muchos temas en común, y creo que si os ha gustado la autora, si habéis leído algo de ella y queréis más, sin duda os recomendaría leeros Vi o cualquiera de las otras novelitas cortas que tiene. Esta es una autora vietnamita, pero que desde muy joven ella tuvo que exiliarse de Vietnam y ahora vive desde hace ya muchos años en Canadá. Escribe libros muy cortitos, todos sus libros rondan en torno a las 100 páginas o incluso podría decir que menos. Por lo tanto, son libros que se devoran y que se leen en un suspiro. Al final, todos sus libros tratan un poco temas parecidos, o por lo menos los que yo he leído, ¿no? Como es el caso de Ru y de Vi, que son el tema del choque cultural entre Vietnam y Canadá, entre Oriente y Occidente, el tema del exilio, de la inmigración, de cómo es crecer en un país como inmigrante, en un país que no es tu país de origen. Todos estos temas están muy presentes en ambas obras y por supuesto tienen muchísimos tintes autobiográficos. Esta autora escribe historias muy cortitas pero que tienen un gran lirismo. Son historias cargadas de emociones, cargadas de sentimientos, que tocan temas muy profundos a pesar de la corta extensión. Las novelas de esta autora se sienten como fragmentos, ¿no? O retazos de una vida, como asomarte a través de una ventanita y ver un poco de la vida de estos personajes. Se sienten como pequeñas poesías totalmente llenas de sentimientos que se devoran. Creo que es una de estas autoras que con muy poco, con pocas palabras, con pocas páginas, con frases sencillas, consiguen llegarte al corazón y consiguen transmitirte muchísimo. Con un estilo sutil, pero ya digo que muy emocional, lleno de mensajes, lleno de lirismo, de dramatismo, incluso de tragedia en muchas ocasiones. Y si os llama la atención este tema, sin duda creo que es una autora que puede ser para vosotros. De hecho, esta autora me recuerda un poquito al libro de En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que trata muchos temas en común, y creo que esto ya lo mencioné en algún vídeo anterior del canal, que si lo encuentro os lo dejaré por aquí. Sin tener una pluma tan llena de florituras y tan poética como es En la Tierra somos fugazmente grandiosos, sí que comparte un poco esta forma de escribir y sobre todo los temas del libro. La verdad es que Vi es un libro que tiene de todo. Tiene viajes, tiene exilio, tiene mucho de Canadá y tiene mucho de Vietnam también. Tiene mucho de gastronomía, que esto es algo que también teníamos muy presente en Ru, y es un toque que me encanta de las novelas de esta autora. Yo creo que está muy presente en toda su obra y le da un sabor único al libro. También tenemos el tema de la familia, el tema del amor y mucho el tema del choque cultural, y también el choque cultural entre generaciones, porque al final nuestra protagonista llega bastante joven a Canadá, entonces algunos de sus valores morales y culturales terminan chocando un poco con los de su familia, con los de generaciones pasadas, con los de su madre, que es una persona que se ha criado casi totalmente en Vietnam. Así que ver este choque cultural entre generaciones es muy interesante también. Esto es algo que también me recuerda a otra autora como es Amy Tan, que es una autora de ascendencia china y que hablaba muchísimo de este choque cultural entre generaciones que habían vivido prácticamente toda su vida en China y los hijos de estas generaciones que ya eran totalmente estadounidenses. ¿Os llama la atención este tema? Tanto esta autora como Amy Tan os
pueden gustar muchísimo. Vayámonos ahora a Corea con el siguiente libro, que se llama Hunger, de un autor o autora que la verdad es que no me acuerdo del nombre, os lo dejaré por aquí por la portada. Este es un libro que creo que ya tiene unos años, pero que se ha reeditado recientemente en la edición en español y lo he visto recomendado por varios canales. De hecho, me entraron muchas ganas de leerlo porque lo vi concretamente recomendado en el canal de Lau by the Sea. Y cuando la vi a ella hablando de este libro, dije, esto me lo tengo que leer yo durante este marzo asiático. Hunger es una lectura que, aunque mucho más centrado, por supuesto, en la sociedad coreana, me ha recordado muchísimo a Sayaka Murata y concretamente a la historia de Earthlings. Creo que, curiosamente, son dos libros que comparten muchos elementos y que las historias se pueden parecer un poco, a pesar de ser historias tan raras, tan bizarras, pero justo dado la casualidad de que yo los he leído en el mismo mes. Esto puede haber jugado un poco en contra de Hunger, a lo mejor es que yo tenía demasiado reciente Earthlings y todos los temas que trataba, que al final se parecen mucho a los que trata este libro, y tal vez por eso creo que no me ha impactado tanto y que no he logrado conectar tanto. En esta historia tenemos a dos protagonistas, un chico y una chica, y vamos a ser testigos un poco de su historia de amor desde la infancia hasta la vida adulta. Esta es una historia de amor en la que el canibalismo está presente desde la primera página, ya os lo digo, o sea que esto no es ningún spoiler porque lo sabemos desde el minuto 1. Pero no es solo una historia de amor, sino que Hunger, igual que pasaba con Earthlings, realmente es una crítica muy dura, muy pesimista y muy descarnada de la sociedad moderna, aunque en este caso muchísimo más centrados en Corea. Hunger creo que está más centrado en el capitalismo salvaje, el capitalismo que no se preocupa de los individuos y que te puede hundir en un pozo sin fondo, como le pasa un poco a los protagonistas de esta historia. Este es un libro muy triste, muy pesimista desde la primera página, y en el que vemos que realmente los protagonistas están como condenados a la derrota desde el principio. Volvemos a tener temas parecidos a lo que pasaba con Earthlings o La Dependienta, personajes que no terminan de ajustarse a lo que la sociedad espera de ellos, que no encajan en esos moldes perfectamente, que tratan o bueno, intentan salirse un poco del camino establecido, pero que en última instancia fracasan porque la sociedad al final no les deja. En el caso de Hunger da la sensación de que ya tenemos unos personajes que están condenados, ¿no?, a la desgracia y a la infelicidad desde las primeras páginas, y esto la verdad es algo que es muy duro. A pesar de que me gustan los temas que trata el libro y que me gusta por dónde lo lleva la autora, me gusta la exploración que hace, las metáforas que utiliza, no he logrado conectar mucho con esta lectura. Repito que no sé si es porque justo tenía Earthlings un poco reciente, que lo he leído en el mismo año y se me hizo demasiado parecido, entonces igual en ese sentido tampoco me aportó tanta novedad porque realmente acababa de leer una historia con unos temas que es que ya digo que se parecen muchísimo, es una casualidad bastante grande. O no sé si es simplemente por la forma de escritura, porque igual no era el momento o porque simplemente no he logrado conectar demasiado, pero sí que es cierto que al final la historia me ha dejado un poco fría, creo que ha pasado como un poco plana por mí. Considero que el libro tiene ideas interesantes, además es un libro que se lee súper fácilmente porque también es un libro muy cortito, pero no he logrado conectar mucho con los personajes y sobre todo con la relación entre ellos también es algo que me costaba un poco entender. Yo la forma en la que empieza la relación de amor entre estos dos personajes de verdad que es algo que no comprendo en absoluto, no comparto y me costaba un poco empatizar o ponerme en el lugar de ambos o entender de dónde venían estos sentimientos. También, bueno, esto es algo que pasa un poco en literatura japonesa o literatura coreana, que es que a veces los personajes digamos que no son tan expresivos con sus sentimientos como pueden ser en otras culturas más occidentales. Yo creo que esto para mí a veces es un poco choque y me cuesta un poco empatizar, porque también me pasa con otros libros japoneses, que a veces me cuesta entender a los personajes, me cuesta comprender sus monólogos internos y me cuesta comprender lo que están sintiendo. A pesar de esto, hay libros coreanos y japoneses que me han gustado mucho y con los que he conectado más, pero lamentablemente Hunger no ha sido uno de esos casos. En este caso sí que me he quedado como más fría y un poquito más desconectada de la historia, ya digo que sin ninguna razón en particular, tal vez simplemente haya sido cosa mía o que no era el momento adecuado.
yo a Hunger le pondría 2 estrellas, 2,5 estrellas, no le puedo poner más porque aunque no me parece un libro malo y sí que lo recomiendo y os animo a leerlo si os llama la atención, realmente a mí no me ha transmitido mucho, ha pasado sin pena ni gloria, no ha generado mucha huella ni mucho pozo en mí, así que pues no le puedo poner más aprobadillo raspado o ni eso, porque es un libro que es que de verdad que lo siento, pero no. Para la siguiente lectura nos vamos a mover hasta Malasia y os estoy hablando de The Rice Mother de Rani Manik. Sin lugar a dudas, este ha sido mi gran descubrimiento del marzo asiático y mi mejor lectura del mes. La verdad es que ha sido una auténtica delicia leer este libro. The Rice Mother es una saga familiar, lo cual esto ya para mí es un top porque es que me encantan las sagas familiares y también tiene ese toquecito, ¿no? Como de magia, ese puntito de fantasía en algunos de sus personajes que a mí de verdad es que me encanta. Podríamos decir que tiene un puntito de realismo mágico. A mí si me das una saga familiar con un toque de realismo mágico es que ya me tienes ganada. Y encima si le sumamos esa ambientación en Malasia pre-Segunda Guerra Mundial, es muy difícil que un libro así a mí no me guste y efectivamente The Rice Mother es que ha sido todo lo que esperaba de él y más. En The Rice Mother seguimos a Lakshmi, no sé si se pronuncia así el nombre, si no es así lo siento porque probablemente lo diga así durante todo el vídeo, que ella nace en Sri Lanka, pero al casarse pues se tiene que mudar a Malasia. A partir de aquí tampoco os quiero decir mucho, pero bueno, vamos a ver un poco cómo ella tiene hijos y digamos que casi como que va construyendo un imperio familiar un poco de la nada. Como siempre en este tipo de historias, Lakshmi es la matriarca un poco de esta familia, pero también vamos a asistir de primera mano a las historias y las tramas de sus hijos. Y no solo de sus hijos, sino de sus hijos, sus nietos e incluso algún bisnieto. Así que como ya os podéis imaginar, esta es una novela muy coral, tenemos el punto de vista de muchos personajes, tenemos una trama que evoluciona mucho ya que va pasando bastante el tiempo a lo largo de la novela y creo que la autora hace un trabajo increíble a la hora de crear la voz de cada personaje y de regalarnos de verdad un elenco de personajes súper variopinto, súper diverso, súper rico y todos muy bien creados y muy humanos. Lakshmi por supuesto es el personaje que es que se lleva la palma, es el motor de toda la trama, casi todos los personajes, algunos te pueden gustar más u otros menos, pero es que todos están muy bien hechos y todos están muy bien caracterizados. The Rice Mother, por supuesto, es un libro que va sobre las complicadas relaciones familiares y diría que este es el tema principal, a pesar de que no es el único y ya hablaré ahora un poquito más de otros de los temas que trata. Creo que la autora de verdad que hace un trabajo magnífico construyendo la psicología de los personajes y mucho las relaciones entre ellos. La autora nos habla de estas relaciones de amor-odio familiares y concretamente entre padres e hijos. A mí es un tema que me ha tocado totalmente el corazón, que creo que está súper bien explorado y explorado de una forma muy gris y muy humana. Tenemos diferentes puntos de vista y lo más valioso que consigue este libro es que realmente comprendes y empatizas todos los puntos de vista, comprendes tanto a los padres como a los hijos. The Rice Mother sin duda nos habla de trauma generacional, nos habla de los errores de los padres a la hora de criar, nos habla de cómo no hay ningún padre perfecto y cómo a pesar de tener buenas intenciones todos los padres cometen errores y cómo todos los padres en mayor o menor medida terminan traumatizando un poco a sus hijos, ¿no? Esto lo vemos súper bien en la figura de Lakshmi, una mujer fuertísima, una mujer independiente, una mujer que tiene que sacar prácticamente ya sola a su familia a flote en unas condiciones durísimas y vemos cómo durante todo el libro ella ama a sus hijos y su principal función en la vida es que sus hijos sobrevivan, que sus hijos sean fuertes, que a sus hijos no les hagan daño. Este deseo, que realmente es un deseo muy puro y muy bonito, a veces se transforma en algo no tan positivo para los hijos, porque Lakshmi es una madre que quiere que sus hijos sobrevivan y esto lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Va a hacer todo lo que esté en su mano, literalmente todo, porque sus hijos sobrevivan, lo quieran o no. Lakshmi es un personaje al que admiramos, al que entendemos, con el que empatizamos, con el que comprendemos, pero es un personaje que está lleno de oscuros, de sombras, también de luces. Es un personaje que hace cosas muy cuestionables en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros podemos entender de dónde viene ese sentimiento. También queda de manifiesto que cada hijo al final desarrolla un vínculo diferente con su madre. Unos desarrollan un vínculo más positivo, otros un vínculo más marcado por el trauma o más marcado por ciertas experiencias. Ningún vínculo es simple, todos los vínculos son complejos, todos los vínculos tienen sus más y sus menos y la verdad es que esto crea un tapiz súper complejo de emociones, de relaciones, de sentimientos, o sea,
increíble. The Rice Mother es una historia muy emotiva, pero sobre todo es una historia bastante dura. Hay mucho drama, hay mucha tragedia, también tenemos toda la parte de la ocupación japonesa en Malasia. Ya os digo que va a ser una parte de la historia bastante dura, entonces es una historia marcada por la tragedia. A pesar de eso, no faltan sus puntos de luces, sus puntitos de esperanza, y el libro sí que termina con una nota positiva, pero si tuviera que decir, es un libro más triste que alegre. Si le tengo que poner alguna pega, es que la parte del final, que ya era de los bisnietos, se me hizo un pelín más cuesta arriba. Creo que podría haberse recortado un poquito o haberse resumido un poco más, pero en definitiva es un libro que tiene muy buen ritmo, que yo me lo he ventilado, a pesar de que no es un libro tan corto, creo que tendrá unas 300 o 400 páginas, si no más. Es un libro que engancha, en el que todos los personajes os van a fascinar y que ya digo que es que trata temas muy humanos. Me han encantado, me han hecho sentir mucho y me han dado pie a reflexionar también bastante. The Rice Mother es un libro totalmente recomendado si os gustan todos estos temas de traumas generacionales, de relaciones turbulentas entre madres e hijos o padres e hijos, si os gustan las sagas familiares y el realismo mágico, este sin duda es vuestra novela. Por último, y ya para finalizar, os quiero hablar un poquito de la lectura que estoy haciendo actualmente, que no la he terminado, sí que quiero hablaros un poco de ella. Para esta lectura nos trasladamos a la India y estoy hablando de El Palacio de las Ilusiones o The Palace of Illusions, no sé muy bien cómo lo habrán traducido, de esta autora por aquí que me resulta totalmente impronunciable, así que mira, es que no lo voy a intentar. Aunque no lo he terminado, estoy llegando un poco como a la mitad del libro, la verdad es que me está pareciendo súper interesante y me está enganchando muchísimo. El Palacio de las Ilusiones es un retelling del Mahabharata. El Mahabharata es un poema épico y clásico de la India que es súper importante tanto en la filosofía y en la cultura indias como en el hinduismo. Digamos que el Mahabharata a mí me recuerda un poco a lo que es la Ilíada y la Odisea para la antigua Grecia, pues el Mahabharata es lo mismo para la antigua India. El Mahabharata lo que nos cuenta es una lucha, una especie de guerra civil por el trono entre los Pándavas y sus primos, que creo que eran los Kauravas, que son dos ramas de una misma familia real. Yo no me he leído el Mahabharata, a pesar de que he estudiado alguna parte súper en concreto, alguna parte muy pequeñita, y sí que he estudiado un pelín los temas de los que habla, pero bueno, es un poema larguísimo, es un poema con un montón de personajes en el que pasan muchísimas cosas y en el que hay un montonazo de mitología. La verdad es que es un buen salseo. El Palacio de las Ilusiones concretamente nos va a contar esta historia desde el punto de vista de la princesa Panchali, que va a ser la esposa de los 5 hermanos Pándavas. Sí, de los 5. Yo creo que la autora trata de contarnos el Mahabharata, pero a lo mejor de una forma un poco más humanizada, acercándolo un poco más al lector, de forma que sea un poco más fácil tal vez empatizar o entender a los personajes principales de esta obra. Concretamente, en este caso, pues al personaje de Panchali, ¿no? Que va a ser nuestra gran protagonista. De momento, lo que os puedo decir es que es un libro que está súper interesante, que me está intrigando y enganchando muchísimo. Es un libro que está muy entretenido y que, a pesar de tener una gran cantidad de nombres, de tramas, de intrigas políticas, de familias, de apellidos, si lo lees con un árbol genealógico a mano, la verdad es que no te pierdes, te vas ubicando a medida que pasan las páginas, y de verdad que es que en este libro no os va a dar tiempo a aburriros porque están pasando cosas todo el rato. Si os interesa la historia del Mahabharata y toda esta parte de la mitología india, desde luego yo os lo recomendaría muchísimo porque es que te vas enterando muy bien todo lo que pasa en este poema épico. La autora te lo va contando de una forma bastante asequible, bastante entretenida, y creo que es una forma increíble de acercar todos estos mitos y todos estos relatos a lo mejor a un lector que no está tan familiarizado, ¿no?, con el Mahabharata, o a un lector un poco más moderno. Eso es lo que más aprecio yo de este libro y lo que más me está fascinando, que es que considero que estoy aprendiendo un montón, que sí que creo que la autora hace un esfuerzo por darle un toque un poco más feminista, tal vez un poco más moderno, sobre todo a la protagonista principal, aunque es cierto que a mí este tipo de narración a veces me chirría un poco. Creo que la autora trata de ser feminista en muchas ocasiones y presentarnos a Panchali como un personaje un poco adelantado a su época, pero yo tengo de momento sentimientos un poquito encontrados con Panchali porque me da un poco la vibra de yo no soy como las otras chicas, yo soy especial y diferente y mira yo qué moderna y qué adelantada soy, que no me intereso por las cosas tontas por las que se interesan el resto de mujeres de esta historia. A mí estas cosas no me gustan mucho y creo que a veces la narración patina un poco porque no es solo que el propio personaje de Panchali se considere a sí mismo
misma única y especial, que eso puede ser una característica interesante del personaje, es que creo que a veces es un poco la propia narración quien intenta presentártela así, como única, diferente y especial, simplemente por el hecho de que no se preocupa tanto por la estética, el dibujo, eso son cosas de mujeres y a mí me parecen tonterías. No sé qué decirte, hija, quitando eso de lado, que tampoco es una cosa súper exagerada en el libro, son momentos un poquito más puntuales. La verdad es que de momento la historia me está gustando muchísimo, me está enganchando un montón, es una historia que no se hace nada difícil de leer. Yo os lo recomiendo totalmente y os diría que le deis una oportunidad. Malo será que durante la segunda mitad de este libro mi opinión cambie radicalmente. Y hasta aquí ha llegado el resumen de lecturas de este marzo asiático, aunque bueno, como ya veis se ha colado alguna que todavía estoy leyendo o que he leído un poco antes, pero bueno, prefería agrupar en un mismo vídeo todas las lecturas asiáticas que he hecho, así también pueden servir un poco de recomendaciones. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, dejarme en los comentarios qué habéis leído vosotros durante este marzo asiático y también dejarme por comentarios todas las recomendaciones que tengáis. Sobre todo quiero hacer aquí una llamada a recomendaciones de países asiáticos que tal vez no estén tan de moda como puede ser Japón o Corea, de los que tenemos muchísima literatura, pero a veces intento buscar literatura o autores de países que no estén como tan de moda o que no estén tan visibilizados y la verdad es que me cuesta un poco encontrar obras de estos otros países, así que si tenéis recomendaciones de países como Tailandia, como Laos, Camboya, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Singapur o Malasia, sin duda por favor dejármelo en los comentarios porque me vendrá genial. Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!